Bienvenidos a esta producción que explora el patrimonio arquitectónico de algunas de las iglesias más emblemáticas de Medellín, Colombia. Esta ciudad es conocida por su rica historia y su arquitectura colonial, que ha sido preservada a lo largo de los siglos. Nos enfocaremos en 5 iglesias: la iglesia de San Antonio, la iglesia de San Ignacio, la iglesia de San José, la basílica de Nuestra Señora de la Candelaria y la iglesia de la Veracruz. Todas ellas son ejemplo de la riqueza arquitectónica, cultural y patrimonial de la ciudad. Pero, primero que todo, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio se divide en dos: el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. El patrimonio cultural material es aquel que se compone de bienes y elementos físicos que tienen un valor cultural, histórico o artístico. Este patrimonio incluye monumentos, edificios, sitios arqueológicos, obras de arte, objetos históricos y otros elementos tangibles que son parte de la herencia cultural de una comunidad o país. En este caso podemos hablar de la ciudad amurallada de Cartagena, el parque arqueológico de San Agustín y la catedral de sal de Zipaquirá. Por otro lado, el patrimonio cultural inmaterial se refiere a las tradiciones, expresiones, conocimientos y prácticas culturales que son transmitidas de generación en generación y que forman parte de la identidad y la memoria colectiva de una comunidad o sociedad. Ese patrimonio puede incluir danzas, música, rituales, leyendas, expresiones lingüísticas, técnicas artesanales y otras formas de expresión cultural que no tienen una forma física tangible. Sería en este caso la música vallenata, el carnaval de Barranquilla y la danza de la chirimía. Ambos tipos de patrimonio son importantes para preservar y transmitir la cultura y la historia de un lugar. Cabe destacar que el patrimonio cultural material e inmaterial no solo es importante para las comunidades que lo poseen, sino también para la humanidad en su conjunto, ya que forman parte de la diversidad cultural y la historia del mundo. Ahora sí, iniciamos el recorrido con la iglesia de San Antonio, construida entre 1874 y 1902, fue uno de los primeros templos que se construyeron en la ciudad. Proclamada parroquia en 1961, tiene la cúpula más grande de Medellín. El templo aún tiene como vecino el edificio en tapia que en la época de su construcción fue un convento. Hoy la iglesia de San Antonio tiene altares en madera, 3 naves amplias y un órgano español. De las múltiples transformaciones que ha tenido, 2 han sido las más radicales, en 1929 y en 1945. Sobresalen el desplazamiento del altar mayor hacia el fondo y la destrucción del púlpito en 1969. La iglesia de San Antonio es una muestra del estilo barroco andino que se caracteriza por la ornamentación y la exuberancia de sus detalles. En su fachada se pueden apreciar elementos como columnas armónicas, figuras geométricas y plantas talladas en piedra. La iglesia de San Antonio es considerada como uno de los monumentos más importantes de Medellín, tanto por su valor arquitectónico como por su relevancia histórica y cultural. Es un lugar de culto muy importante para la comunidad católica y también es visitada por los turistas que quieren conocer la historia y la belleza de la arquitectura religiosa de la ciudad. San Ignacio. Su construcción data desde 1803 hasta 1809. Se remonta a cuando Fray Rafael de la Serna, un sacerdote y docente de la comunidad franciscana, fue enviado desde Bogotá a Medellín para fundar el Colegio de San Francisco. El proyecto incluía también la construcción de la iglesia que se nombró Iglesia de San Francisco y el claustro. El colegio se convirtió en el origen de la Universidad de Antioquia y hoy se conoce como el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. El claustro de San Ignacio primero fue convento de franciscanos, luego la sede de un colegio de jesuitas y hoy es sede de Confama. La iglesia tiene una historia un poco más compleja, y es que por causa de la independencia, los franciscanos se fueron del colegio y del convento, porque algunos eran leales al gobierno anterior y otros apoyaban la independencia. Los que apoyaban la independencia se convirtieron en sacerdotes afines. En 1812 la comunidad franciscana se fue de Medellín y no ocupó los edificios que pasaron a ser propiedad del gobierno. Durante las guerras civiles fue ocupado militarmente y se profanó, lo que causó problemas a su estructura, sobre todo en 1885, cuando fue convertido en cuartel con cocinas y dormitorios para las tropas. En ese mismo año el jefe de Estado devolvió el templo a la diócesis y el obispo lo entregó a la Compañía de Jesús, quienes lo decoraron y lo inauguraron como Templo de San Ignacio en 1886. Su arquitectura se caracteriza porque en su interior es colonial y el exterior es barroco. Su planta es rectangular,
Su interior está dividido en 3 naves longitudinales, la principal o central y 2 laterales. Cabe aclarar que este edificio, como sus 2 vecinos, han sufrido severas modificaciones. El claustro ha sido restaurado totalmente. La iglesia, a lo largo de su historia, ha sufrido grandes reformas. Entre las más destacadas sobresale su fachada, que contiene características del estilo barroco español y conserva un pequeño frontis en piedra Valdivia que data de 1803. También se añade la pequeña capilla de San Ignacio. Iglesia de San José. Su ubicación es muy estratégica, ya que frente a ella está la estación del tranvía llamada San José. Desde lo alto de esta iglesia nos observan día y noche las esculturas que representan a Juan, Mateo, Lucas y Marcos, los 4 evangelistas. Estas esculturas han estado dispuestas allí desde comienzos del siglo XX. En su historia encontramos como origen al templo de San Lorenzo, que fue una capilla dedicada a este santo. Para el año de 1850 la capilla de San Lorenzo estaba en un mal estado, al igual que la capilla de San Francisco. El obispo de Antioquia, llamado Juan de la Cruz Gómez Plata, decidió cerrar estas capillas para edificar la iglesia de San José. Las pertenencias de ambas capillas pasaron a esta iglesia. La construcción del nuevo templo comenzó en 1847 y se completó en varias etapas a lo largo de los años. La iglesia de San José fue construida con frente hacia Ayacucho, porque para comienzos del siglo pasado, esa era la vía principal. La pileta del atrio fue diseñada por el maestro Francisco Antonio Cano en 1910. Esta pileta fue donada por la Sociedad de Mejoras Públicas. Este edificio está hecho con ladrillo macizo pegado con argamasa. Su arquitectura es de estilo barroco colonial. En su diseño intervinieron el jesuita español Félix Pereira y el arquitecto francés Charles Carré, el mismo que participó en los proyectos de la Basílica Metropolitana y los edificios Vázquez y Carré en Guayaquil. Aunque la iglesia está consagrada a San José, el más solicitado de sus santos es Jesús de la Buena Esperanza. Decenas de placas de agradecimiento lo confirman. En la parroquia de San José se encuentran importantes obras de arte como el Gran Retablo de San José, obra del austriaco Carlos Hofscher, el cuadro del Bautismo de Jesús de Francisco Antonio Cano, pintado en 1906, y el cuadro de San Lorenzo, que algunos lo consideran el lienzo más antiguo de Medellín. Este último fue cedido a la iglesia de San José en 1643 por el oidor Francisco Herrera y Campuzano. Tiene una leyenda que indica que fue pintado en 1617 y retocado en febrero de 1817 por devoción de Cornelio Molina. En casi todas las 50 misas semanales, 7 diarias de lunes a sábado y 8 dominicales, se escucha el órgano que presta sus servicios a la parroquia desde 1955. Un instrumento digno de una iglesia que persiste a pesar de los ensanches. Debajo de los asientos de la iglesia San José se encuentran enterrados algunos de los cuerpos de personas importantes de la época de la independencia y los primeros años de la historia de la República de Colombia. Aquí también yacen los restos de 2 primeras damas, María Buenaventura Arboleda Arroyo de Mosquera y Amalia Concepción Gertrudis Mosquera de Herrán. Madre e hija acompañaron en su época a sus respectivos esposos en el mandato del país. Por último, los restos de un conde francés reposan en el segundo piso de la torre de la iglesia, el conde de Bourmont. Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria. La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria es una iglesia situada en el centro de la ciudad de Medellín. Fue la primer parroquia de la ciudad, construida en 1649, en madera y techo de paja. Fue reedificada en tapia en 1712 y en 1768 se inició la construcción del edificio actual, que se inauguró en 1776. Y se convirtió en la iglesia principal de la ciudad en 1868 hasta 1931. La iglesia es de estilo neoclásico y tiene 3 naves y crucero, construida en muros de piedra y cal. Fue declarada Monumento Nacional de Colombia en 1998 y obtuvo el título de Basílica Menor en 1970 por el Papa Pablo VI. Este es un título privilegiado debido a que solo se les otorga a algunas iglesias. El primer cuerpo es el altar y tiene una mesa forrada en lámina de plata. El segundo cuerpo tiene 3 partes: la central, con columnas y un nicho grande, y 2 cuerpos laterales con columnas y nichos más pequeños. El tercer cuerpo fue hecho para poner el cuadro de la Virgen de la Candelaria, y tiene una estructura similar a un pórtico con 4 columnas y una cornisa. Las columnas son cilíndricas y estriadas. Las del segundo cuerpo son de estilo corintio, y las del tercer cuerpo son de estilo compuesto.
Los nichos son cóncavos, con arcos peraltados y todo está pintado. Tiene 2 torres delanteras y una campana traída de Nueva York. En 1997 fue restaurada con la técnica y materiales de la época de fabricación. Fue dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria y tiene una imagen de la Purificación que fue obsequiada por la reina regente de España, Mariana de Austria, y su hijo Carlos II. Cuenta con un sagrario de plata, una rica custodia y una importante pinacoteca de la sacristía. En el siglo XIX, el obispo Juan de la Cruz Gómez Plata ordenó la reforma del altar mayor. En 1843 ordenó la adquisición de un hermoso tabernáculo y se nombró una junta para encargarse de ello. En 1860 se autorizó al párroco Benítez para vender el sagrario viejo al templo de San Benito. En 1865 el padre José Dolores Jiménez encargó el actual sagrario en Francia, considerando las medidas del sitio en el altar mayor donde se iba a colocar. El sagrario y el expositorio están hechos completamente de plata, con un cuerpo circular dividido en 4 partes escalonadas. El cuerpo incluye una base, un sagrario para los cupones con hostias consagradas, un expositorio y una cruz que lo corona. Iglesia de la Veracruz. La Iglesia de la Veracruz es uno de los templos más representativos de la ciudad, inmersa en el imaginario y la cultura popular. En 1682 el capitán Juan Céspedes empezó a construir una capilla en el lugar donde ahora está la Iglesia de la Veracruz. Sin embargo, la construcción se detuvo cuando los muros se habían levantado solo unos pocos metros. En 1712 Céspedes convocó a una junta de europeos y forasteros para formar la Hermandad de Nuestra Señora de los Milagros. En la primera sesión acordaron pedir permiso al obispo de Popayán y al gobernador de Antioquia para completar la capilla. En esa época se necesitaban permisos tanto de las autoridades civiles como de los eclesiásticas para construir templos. Gracias al gran esfuerzo de Céspedes y la ayuda de algunos extranjeros ricos que vivían en Medellín, la construcción se terminó en enero de 1713. El templo se llamó Ermita de la Veracruz de los Forasteros y sirvió como cementerio para extranjeros y para celebrar misas y procesiones importantes de la ciudad. En 1791 la ermita estaba en peligro de ruina y fue demolida. La construcción comenzó el 26 de diciembre de ese mismo año y fue financiada por un español residente llamado don José Peinado Ruiz. La nueva iglesia fue inaugurada el 30 de noviembre de 1803. En 1883 la Veracruz se convirtió en la segunda parroquia del casco urbano de Medellín. Se dice que una de sus campanas sirvió para hacer un cañón destinado a la independencia. La plazuela fue renovada en 1968, con columnas antiguas y una pila de bronce. El monumento a Atanasio Girardot también fue remodelado. En 1976, el padre Gabriel Escobar decoró los altares del templo con láminas de oro y retocó las imágenes religiosas con el mismo material. Anteriormente, el sacerdote Gabriel Escobar había construido la casa parroquial que se encuentra al lado del templo y frente a la plaza. En 1982 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Hoy, la iglesia ha sido restaurada y su fachada es de color blanco. En resumen, su construcción va desde 1791 hasta 1803. Así es, 12 años tardó en construirse. En ella intervinieron 3 arquitectos, José Ortiz, Joaquín Gómez y José Peinado. Su arquitectura es denominada barroco popular. El barroco popular es un estilo arquitectónico que se diferencia de la arquitectura barroca clásica, ya que se desarrolló en regiones rurales y fue construida por artesanos locales sin formación académica. Utiliza materiales y técnicas constructivas tradicionales, así como elementos decorativos populares, lo que resulta en una arquitectura única y diversa que refleja la identidad cultural de cada región. Sin embargo, su interior sí se denomina barroco, debido a la consistencia existente en sus acabados. La iglesia alberga varias obras de arte religioso, incluyendo una imagen de la Virgen de la Candelaria y una imagen de San Francisco de Asís, que se dice tiene propiedades milagrosas. Hemos explorado la riqueza histórica, cultural y arquitectónica de algunas iglesias de Medellín y su importancia como patrimonio cultural de la ciudad. Cada una de estas iglesias tiene una historia única que contar y un legado cultural invaluable que debemos preservar y proteger para las generaciones futuras. Los invitamos a visitar no solo estas hermosas iglesias, sino muchas otras que tiene la ciudad, y así descubrir su patrimonio cultural y ser parte de su preservación.
Debemos valorar y proteger estos monumentos históricos como un tesoro de nuestra ciudad y nuestra cultura. ¡Hasta la próxima!